Entonces, ¿no? Como les iba diciendo, bienvenidos a este curso de inteligencia artificial que va a estar enfocado principalmente en el uso de estas herramientas, como por ejemplo, ¿no? Lo que es el chat GPT, dentro de lo que es la empresa OpenAI, lo que es tal vez incluso en otras herramientas de inteligencia artificial como es el Gemini de Google, el, dentro de lo que es también Microsoft tiene su propia inteligencia artificial que es el copiloto, el copilot. Entonces varias empresas ya han empezado a crear, ¿no? sus propias herramientas de inteligencia artificial. Cada una va a tener, ¿no? sus ciertas ventajas, desventajas al momento de ser usadas. Pero lo importante es, ¿no? que basta que aprendamos a manejar uno, tal vez en este caso, en este curso nos vamos a enfocar principalmente en lo que es el uso de ChatGPT. Pero basta que aprendamos a manejar uno, ya las demás herramientas son bastante similares, simplemente la diferencia va a ser en que al momento de las respuestas, al momento de los usos, ahí es donde va a tener ciertas variaciones, ¿no? Pero al final lo importante es que si conocemos correctamente el uso de una de las herramientas, posteriormente ya cualquiera va a ser similar, ¿no? Obviamente también en su uso tal vez se lo puede acceder ya sea por computadora, ¿no? Que sería tal vez que vamos a trabajar con documentos y demás, lo más adecuado tal vez. Pero también se puede acceder, ¿no? Con lo que es celulares. Pero ya que vamos a dedicarnos principalmente a la creación de documentos, ¿no? Dentro de lo que es Office, ya sea en el uso de Word para lo que son la parte de textos y demás, Excel, ¿no? Para la parte de fórmulas, PowerPoint, la parte de la creación de diapositivas. Entonces va a ser recomendable si al momento de practicar ustedes lo vayan realizando dentro de lo que es en la computadora tal vez, ¿no? Porque como les digo, ¿no? Va a estar enfocado principalmente al uso de documentos, así que en su momento va a ser necesario que ustedes lo practiquen en computadora tal vez, ¿no? Bien, entonces algunos detalles tal vez del curso. Al finalizar este curso se les puede entregar, se les va a dar acceso a lo que es un certificado, ¿no? Eh, ya que en este caso el curso está siendo patrocinado por lo que es desde el Instituto ATSI, que tiene su resumen ministerial y todos los papeles y demás. Da la ventaja que nos puede otorgar lo que es un certificado del curso con carga horaria tal vez, ¿no? También es muy importante no tomar en cuenta que este tipo de cursos de inteligencia artificial actualmente no van a ser sí o sí muy importantes, muy requeridos porque como herramientas, ¿no? Que en su momento fue el internet, en su momento fueron las redes sociales, ¿no? Con WhatsApp, Facebook y demás, que tal vez no al principio cada uno tal vez no tenía acceso o no tenía estas herramientas, se han ido dando cuenta que poco a poco se ha ido eh, utilizando casi de manera común y diaria, se podría decir. Herramientas que en su momento no han ido apareciendo, ¿no? Internet, como decía, ¿no? En su momento, al final, actualmente no todos tenemos acceso a internet, ya sea en celulares, en computadoras y demás. Incluso, ¿no? Para ver en la televisión tenemos acceso a internet con YouTube y demás, que nos hace, ¿no? Que actualmente internet sea algo indispensable, ¿no? De la misma manera sucedió, ¿no? Con lo que es herramientas como WhatsApp, Facebook y demás, que en la parte de comunicación se han convertido también en herramientas bastante utilizadas que actualmente ya no podemos dejar de utilizar porque casi todo lo que trabajamos y hacemos lo hacemos tal vez con internet, ¿no? Ha ido avanzando también en su momento, ¿no? En la pandemia tal vez es donde ha crecido bastante lo que es este tipo de cursos virtuales que nos ha obligado, ¿no? Nuevamente a adoptar nuevas herramientas, en este caso tal vez el uso de este tipo de videoconferencias, ¿no? Con lo que es como por ejemplo el Google Meet, ¿no? Han debido pasar bastantes cursos, ¿no? Con esta herramienta, ¿no? Que es de Google, eh, y otras que no sé, en su momento, ¿no? Se han ido, el Team, por ejemplo, ¿no? De otras empresas. Todas herramientas que posteriormente igual, ¿no? En su momento se han convertido bastante necesarias y útiles tal vez al momento de ir utilizándolas ha sido necesario, ¿no? Aprender a utilizar estas herramientas porque la tecnología nos ha obligado, ¿no? Y de la misma manera la inteligencia artificial, ¿no? Si bien son unos pocos años que estamos empezando a utilizar, se van a dar cuenta que poco a poco, ¿no? Ya empiezan a aparecer muchas más herramientas, muchas más utilidades. Entonces yo les recomiendo, ¿no? Como una recomendación tal vez personal, que se dediquen o le tomen se tomen, ¿no? El tiempo suficiente para lo que es acceder y hacer este tipo de cursitos de inteligencia artificial, porque yo creo que de aquí unos cuantos años más ya va a ser el uso tan indispensable saber conocer ese tipo de herramientas.
que al final, ¿no? Si bien nos ayudan en cosas, ¿no? Tal vez sencillas a veces, ¿no? Se han debido ver actualmente ciertas tendencias en TikTok, ¿no? Con la creación de imágenes estaba actualmente algo de moda, con cosas a veces un poquito tal vez sencillas. Ha ido creciendo bastante y va a ir evolucionando bastante rápido lo que es este tipo de inteligencias artificiales, así que si ustedes se quedan en lo que es en su momento descuidar lo que es el aprendizaje de ese tipo de herramientas, posteriormente tal vez les va a quitar ciertos beneficios que se puede obtener, ¿no? Con el uso de este tipo de inteligencias artificiales, que como les mencionaba, ¿no? Son varios, ¿no? Y nos vamos a enfocar en este curso principalmente en lo que es el uso de ChatGPT, ¿no? Bien, con esa pequeña introducción más o menos vamos a dar algunas explicaciones de algunos pequeños conceptos que son necesarios, ¿no? Para que nos vayamos poco a poco adentrando, ¿no? Ya sea que ustedes hayan usado o no hayan usado lo que es este tipo de herramientas, ¿no? Como les digo, ¿no? Pueden utilizar en su celular, en su computadora, ¿no? Si en su momento han utilizado lo que es, por ejemplo, lo que es el chat GPT, es necesario, ¿no? Conocer algunos detalles, tal vez. Hagamos una pequeña introducción de este tipo de conceptos y luego inmediatamente iniciamos, ¿no? Con el uso ya de la herramienta, ¿no? Que la inteligencia artificial, ¿no? En simples palabras, tal vez, es la capacidad de las máquinas para imitar la inteligencia humana, ¿no? Como aprender, razonar, resolver problemas o tomar decisiones. Entonces lo que está haciendo es de manera automatizada, se podría decir. La computadora está imitando, ¿no? Ese tipo de razonamiento que solo tenemos tal vez los seres humanos, ¿no? La capacidad de razonar, la capacidad de aprender y con ese tipo de herramientas posteriormente, ¿no? Generar lo que es tal vez ya sea ideas nuevas, conceptos y demás. Actualmente lo estamos realizando, lo que está haciendo la computadora, utilizar ese tipo de, en este caso, por ejemplo, razonamientos que le ayudan, ¿no? A posteriormente realizar o resolver cualquier tipo de, ya sea problemas o conceptos que en su momento es necesario tal vez conocer, ¿no? La ventaja más grande tal vez del uso de estas herramientas va a ser que al tener una amplia biblioteca virtual, se podría decir, ¿no? De todo tipo de conocimientos, la hace a una herramienta bastante potente, ¿no? Porque si bien le podemos preguntar algo sencillo, ¿no? Por ejemplo, este concepto le consulto tal vez a ChatGPT, ¿no? Que la inteligencia artificial me va a explicar, ¿no? Le digo que lo explique de manera resumida, lo va a explicar, lo va a resumir, ¿no? Le digo que lo explique más detallado, ¿no? Lo va a volver esa misma idea, tal vez un concepto mucho más amplio, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los conocimientos que tiene, ¿no? Ya sea de conocimientos humanos, conocimientos que va aprendiendo poco a poco, y es lo principal, ¿no? Que va aprendiendo y se va almacenando todo este tipo de ideas en su memoria, hace que sea una herramienta bastante potente y con la ventaja de constantemente va a ir creciendo, ¿no? Porque le damos un concepto, aprende, obviamente se lo guarda y posteriormente le damos más conceptos, va guardando y al final tiene mucha más idea de un tema en específico, de una idea en específica tal vez, ¿no? Como les digo, ¿no? Obviamente habíamos visto o vemos un poco de ese tipo de herramientas, ¿no? En asistentes virtuales, por ejemplo, ¿no? No sé si alguna vez han probado lo que es en el Google, por ejemplo, ¿no? Lo que es su herramienta de asistente, otro tipo de herramientas, ¿no? Con lo que es el Siri en los celulares de Apple. Y lo que es tal vez Alexa, ¿no? Una pequeña herramienta que también, ¿no? Se le consulta, se le hace una pregunta y nos da respuestas, ¿no? En los inicios tal vez de inteligencia artificial, ¿no? Y obviamente actualmente ya está casi en todo, ¿no? Vamos a encontrar, como indica aquí un poco, lo que es en vehículos tal vez que ya tienen ese tipo de herramientas incorporadas. Y en la mayoría de herramientas de internet, lo que va a tener lo que es acceso a internet, vamos a encontrar, ¿no? Lo que es herramientas con inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué es el chat GPT? La herramienta que vamos a utilizar, ¿no? Es una herramienta de inteligencia artificial creada por OpenAI, esa es, ¿no? La empresa que lo ha creado, que puede conversar, ¿no? Responder preguntas, escribir textos, traducir, resumir y mucho más, ¿no? Y funciona como un asistente virtual, ¿no? Funciona directamente como una especie de persona a la que le vamos consultando y nos va respondiendo, ¿no? De esa manera bastante sencilla podemos nosotros interactuar con lo que es estas herramientas, ¿no? De asistentes virtuales, ¿no? Como les digo, uno, el más conocido, el primero tal vez que ha ido poco a poco creciendo es el ChatGPT, ¿no? Las primeras herramientas que han ido apareciendo, en este caso de esta empresa que es OpenAI, ha creado esta
herramienta, ¿no? Como les digo, ¿no? Funciona como una especie de, directamente como si fuera una herramienta de mensajería, ¿no? Como lo que es WhatsApp, Messenger. Escribo y me responde, ¿no? Similar, ¿no? Escribo una pregunta, hago una consulta, inmediatamente me responde, ¿no? Dependiendo qué tipo de pregunta le hacemos, ¿no? Y algo importante dentro de estas herramientas que vamos a ir usando, ¿no? A partir de ahora es que las herramientas de inteligencia artificial utilizan algo que se conoce como prompt, ¿no? ¿Qué es un prompt? Es una indicación o instrucción, ¿no? Que se le va a dar en este caso a este tipo de herramientas, ¿no? Y simplemente el mensaje o pregunta que le das a la inteligencia artificial para que te responda o genere algo, ¿no? En palabras más sencillas, un prompt es lo que tú escribes para decirle a la inteligencia artificial qué quieres que haga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algunos formas de crear prompts. Aquí tenemos, ¿no? Lo que es inmediatamente, ¿no? Estamos en ChatGPT y le podemos hacer esta consulta, ¿no? Hazme un poema sobre el mar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo, no? Estamos dándole una orden con algunas palabras claves que a veces vamos a ir conociendo poco a poco. Por ejemplo, ¿no? Aquí mencionamos, dice, hazme, ¿no? O sea, crea o escribe o crea lo que es un poema. Y en este caso un tema en específico, ¿no? Le estamos haciendo que aparte, ¿no? Que estamos pidiendo que haga un poema, que es un tipo de escritura, se podría decir, que sea sobre un tema en específico, en este caso sobre el mar, por ejemplo, dice, ¿no? Ese, por ejemplo, es un prompt. Otro aquí dice, ¿no? Dame ideas para una cena rápida, eso también sería un prompt, ¿no? Entonces, este tipo de palabras clave, frases, a veces, ¿no? Órdenes que se le va a dar a la computadora, en este caso lo que es el chat GPT, son conocidos actualmente como prompts dentro de lo que es la inteligencia artificial. Y dependiendo, ¿no? De la complejidad de este tipo de prompts, nos va a ayudar a realizar, en este caso, el objetivo que, por ejemplo, es, ¿no? Crear un documento o hacer, ¿no? Que mejoren nuestros documentos, que cree documentos un poquito más detallados, con listas, tablas, todo eso se lo podemos hacer de manera automática con lo que es la inteligencia artificial. Y obviamente de una manera bastante rápida y sencilla, ¿no? Nos va a ayudar a incluso, ¿no? Hacer correcciones, mejorar textos, todo eso poco a poco lo vamos a ir aprendiendo. Y obviamente lo vamos a combinar, ¿no? Con esta herramienta que es el procesador de textos, que es Word, ¿no? Yo creo que más o menos alguna vez o constantemente ustedes utilizan, que es para hacer documentos, ¿no? Vamos a empezar directamente, no es necesario para poner en práctica, ¿no? Lo que es el uso de esta herramienta como es ChatGPT, combinarlo con lo que es Word. Es necesario, ¿no? Que más o menos conozcamos un poquito de lo que es este tipo de prompts y que para posteriormente nosotros podamos generar, ¿no? Nuestras consultas o nuestros textos ya con mucho más detalle, ¿no? Que es el objetivo principal, que al final, ¿no? Que la computadora se podría decir, ¿no? El 90% del trabajo y nosotros con nuestras indicaciones, ¿no? Que es lo más importante, vamos a estructurar, ¿no? Tal vez ciertos documentos, ciertos tipos de archivos que son necesarios, ya sean, ¿no? Desde sencillos tal vez, ¿no? Crear una carta, hacer algún pequeño correo electrónico, ¿no? Todo lo más sencillo que se puede crear como un documento hasta cosas mucho más avanzadas, ¿no? Incluso lo que esta herramienta podría llegar a crear o revisar lo que son tesis y demás, ¿no? Al ser una computadora, incluso la revisión tal vez de este tipo de documentos, correcciones y demás, lo podría hacer de una manera inmediata, ¿no? En comparación de una persona que obviamente, ¿no? Por nuestras limitaciones de velocidad de lectura y demás, obviamente lo podemos realizar mucho mejor incluso, pero con un cierto tiempo que a veces, al ser textos bastante amplios, nos tomaría tal vez, ¿no? Días tal vez en hacer la revisión, corrección, ¿no? En cambio, con este tipo de herramientas, ¿no? Inteligencia artificial, es casi inmediato tal vez, ¿no? Pero todo eso va a depender, como les digo, ¿no? De la finalización de ese tipo de objetivos, ¿no? De que conozcamos bien cómo se crea, cómo se hace este tipo de, en este caso, instrucciones, que son los prompts, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos cortos, como indica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un tipo de prompt es un prompt simple tal vez, ¿no? Que es directo y corto, ¿no? Aquí vamos a encontrar un poquito más o menos cómo se va a crear ese tipo de prompts. En este caso, una instrucción, por ejemplo, ¿no? Que normalmente, por si acaso, no van a ser verbos, ¿no? Crea, haz, diseña, tal vez, en caso de imágenes y demás. Pero son pequeñas palabras, en este caso verbos, que nos van a ayudar
crear una instrucción, un prompt, y obviamente le vamos a decir en este caso qué es lo que quiero, ¿no? Algo específico, ¿no? Haz un resumen de ese texto, ¿no? Por ejemplo, en caso que tengamos un texto, escribe una historia corta, una historia de terror corta, por ejemplo, ¿no? A ver, inmediatamente vamos a poner en práctica ya estos tipos de prompts para que vean, para que empiecen ustedes también a utilizarlos. Los voy compartiendo a ver para que utilicen cualquiera de estos ustedes en sus computadoras o en sus celulares. Pero primeramente vamos a ingresar, ¿no? A lo que es esta herramienta que es la ChatGPT. Bien, entonces obviamente no les he enviado un poquito más temprano lo que es un videito corto de, en caso que ustedes no tengan el acceso a ChatGPT, ya sea en computador o celular, para que posteriormente ustedes puedan ingresar, ¿no? Pero aquí simplemente, ¿no? En nuestro buscador coloco ChatGPT, el que vamos a utilizar es este, ¿no? chatgpt.com, ingresamos ahí. Y aquí, obviamente, ¿no? En caso que ustedes no hayan ingresado nunca a lo que es el ChatGPT, se suscriben, ¿no? Aquí yo, como ya tengo mi correo electrónico iniciado, simplemente voy a iniciar sesión. Si está en inglés, tal vez se puede, actualmente, ¿no? Lo que es utilizar el Google Chrome de manera automática, por si acaso traduce, ¿no? En caso de que esté en inglés, porque obviamente como es una herramienta de una empresa que en este caso americana se podría decir, o perdón, una empresa que normalmente trabaja en inglés, obviamente puede saltar la página principal en inglés, ¿no? Pero de manera automática se va a traducir, así que simplemente iniciamos sesión. Ya con Google vamos a continuar. Y listo, ¿no? Ya estamos en la herramienta. En caso que, como les digo, ¿no? Es la primera vez que están ingresando, siempre vamos a encontrar, ¿no? Este cuadrito en el centro, que es una especie de, como les mencionaba, ¿no? Una especie de, como lo que es en nuestro el WhatsApp, el Messenger, herramienta de chat tal vez. Algo similar, ¿no? Podemos agregar imágenes actualmente, podemos escuchar en forma de audio tal vez las explicaciones que nos puede dar. Esta herramienta ha crecido bastante en sus primeros años tal vez, simplemente era para texto, ¿no? Actualmente ya puede analizar lo que son imágenes, actualmente ya puede crear imágenes dentro de lo que es ChatGPT y también puede ya sea escuchar audios o también directamente los textos que vamos a ir creando lo podemos escuchar también, ¿no? Entonces esta herramienta ha crecido bastante por si acaso y poco a poco lo vamos a ir conociendo, ¿no? Como mencionaba, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? El cuadrito donde vamos a crear nuestras instrucciones, los prompts. En el lado izquierdo ustedes van a notar, ¿no? Claramente que aquí tenemos una barrita donde están todos los, ya sea conversaciones que tengamos, se clasifica así, ¿no? Por pequeños títulos donde todo lo que hemos ido escribiendo, ¿no? En esa ya sea día de instrucción y demás, todo se almacena para que posteriormente se pueda revisar, ¿no? Por ejemplo, a ver, aquí voy a ingresar a uno para que veamos. Tabla en Excel, por ejemplo, ingreso y todo lo que ha sido consultado, los resultados se va a ir almacenando, ¿no? De esa manera, ChatGPT va a ir guardando por si acaso, ¿no? Las conversaciones que se va a ir teniendo al momento de ir haciendo las consultas, ¿no? Quiero algo nuevo, simplemente no me vengo aquí a ChatGPT y empezamos de cero, ¿no? Bien, entonces como les decía, ¿no? Vamos a empezar con lo que es el uso ya de ese tipo de prompts que vienen a ser en este caso las instrucciones, ¿no? Para que vean más o menos que es algo bastante rápido. Lo voy a copiar esto y les voy a compartir enseguida, ¿no? Lo que es ya sea el WhatsApp y demás para que ustedes vayan haciendo sus consultas o inmediatamente, ¿no? Si quieren, si lo ven también lo pueden escribir y listo, ¿no? Escribe una historia corta de terror, ¿no? Es como decíamos, ¿no? Este ejemplo de prompt, notamos que es una instrucción sencilla, ¿no? Escribe, que es en este caso la indicación, el verbo principal se puede decir, y algo específico, ¿no? Una historia de terror corta, listo. Incluso este tipo de consulta que estamos haciendo tiene bastantes detalles, ¿no? Va a ser una historia de terror, estamos dándole un género corta, estamos especificando, ¿no? Tal vez la duración de la historia. Y listo, empezamos a utilizar esta herramienta que es ChatGPT, ¿no? Con lo que esta herramienta de ChatGPT, todas las creaciones que está realizando, ¿no? Lo que hace es hacer creaciones inéditas, por así decirlo, creaciones únicas, ¿no? Con la ventaja de que posteriormente no se tenga problemas de copyright y demás, ¿no? ¿Por qué?
porque al hacer una instrucción, les voy a copiar esa instrucción al cuadrito de mensajes para que lo puedan usar si así lo desean. Eso pueden usar tal vez como primer prompt, para que vayan viendo ustedes también, ¿no? en sus computadoras o celulares. Hagan la prueba en este momento y vean a ver qué les sale, ¿no? Y lo que están viendo en este momento, por ejemplo, ¿no? Yo aquí estoy utilizando esta computadora, me sale, ¿no? Una historia de terror, como indica, corta. Y obviamente si ustedes prueban les va a salir algo diferente, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Como les mencionaba, que todo lo que nosotros vayamos creando en ChatGPT, ¿no? Todo lo que se le consulte, lo que se le pida que hagan, incluso, ¿no? Si, como les digo, no acabo de mandarles el prompt, si lo pueden hacer la prueba. Es que las mismas palabras, la misma frase pueden escribir, nunca les va a salir lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, me salió, dice, ¿no? En el sendero que respira, ¿no? A ver, vamos a leer un pedacito tal vez, a ver, para ver cómo ha creado esto. Ana siempre salía a correr por el bosque al amanecer, ¿no? Cuando el mundo aún estaba cubierto de bruma y todo parecía estar dormido, ¿no? Aquella mañana, sin embargo, algo era diferente, ¿no? El aire estaba demasiado quieto y el canto de los pájaros había desaparecido, ¿no? Entonces vemos que obviamente es una historia un texto bastante simple tal vez, pero ¿no? Ya empezamos a notar, ¿no? Que nos habla de lugares, nos habla de un personaje incluso, ¿no? Que es Ana en este caso. Y notamos, ¿no? Que en una instrucción tan sencilla, ¿no? Que fue escribe una historia corta de terror, ya tenemos, ¿no? Una historia que tal vez teníamos que leerla para ver, ¿no? Si está interesante o no, pero así de simple estamos empezando a usar lo que es este tipo de herramientas, ¿no? Como les digo, ¿no? La ventaja principal va a ser siempre de que todo lo que creamos, ¿no? Como les digo, si ustedes han probado en sus celulares o computadoras, el mismo prompt que les acabo de pasar, ustedes se van a dar cuenta que tal vez les va a aparecer otra historia diferente, ¿no? Pruébenlo a ver si están conectados en este momento y mientras vamos a ir continuando explicando, ¿no? Entonces de esa manera más o menos vamos a poder crear lo que viene a ser los prompts, en este caso conocidos tal vez como directos y cortos, ¿no? Dos detalles simplemente necesitamos, ¿no? En este caso lo que es un verbo que puede ser haz, crea, escribe y algo específico, ¿no? Haz un poema, crea una historia, escribe un concepto de la introducción a inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que le pidan, así de sencillo, con eso empezamos tal vez, ¿no? Un prompt simple. Otra manera de crear ese tipo de indicaciones, instrucciones, es un poquito tal vez dar más detalles, ¿no? Crear un prompt detallado, ¿no? Donde nosotros tal vez vamos a dar, en este caso, vamos a especificar mucho más cosas, ¿no? Aquí más o menos tenemos una estructura, cómo se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, haz una tarea, en este caso, que le vamos a explicar. Y con detalles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sobre estilo, el formato, audiencia, por ejemplo, a quién está dirigido ese tipo de concepto, tal vez que estamos haciendo. Entonces, en este caso, tal vez vamos a especificar ya un poquito más detalles, ¿no? ¿Qué ventaja nos va a dar el conocer o el saber hacer bien ese tipo de instrucciones, de prompts? Los resultados van a ser mucho mejores, ¿no? Es muy diferente, ¿no? El que le pida tal vez a la inteligencia artificial, crea un concepto de inteligencia artificial, ¿no? Nos va a dar un concepto. Crea un concepto de inteligencia artificial, pero dirigido a, no sé, a jóvenes universitarios, ¿no? Entonces va a dar un poquito algo más complejo, tal vez, ¿no? Más detallado. Crea un concepto de inteligencia artificial que puedan comprender niños de 10 años, digamos, ¿no? Entonces nos va a dar algo más sencillo, algo más, en este caso, tal vez más simple de comprender para que un niño tal vez lo pueda entender, ¿no? Entonces, de esa manera, lo importante, ¿no? de ser bastante detallistas en lo que es este tipo de instrucciones, nos va a ayudar a mejorar lo que son los resultados, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes, ¿no? A partir de ahora, cualquier tipo de cosa que quieran hacer, lo hagan con más detalles, con más explicación, se podría decir, para que de esa manera vaya mejorando mucho más sus resultados, ¿no? Aquí, por ejemplo, a ver. En este caso, escribe un correo formal para un cliente molesto, ¿no? Usando un tono calmado y profesional, por ejemplo, ¿no? Se dan cuenta, ¿no?
Ya no simplemente le estamos pidiendo que haga un correo electrónico, ¿no? También le estamos dando el detalle, ¿no? Que esa persona, por ejemplo, está molesta, entonces le tenemos que hablar tal vez más delicadamente, se podría decir, ¿no? Como indican, usando un tono calmado y profesional, entonces va a ser algo formal también, ¿no? A ver, lo haremos la prueba, este prompt. Vamos a ver qué nos resulta con la creación o la explicación de este tipo de prompt. Les voy a volver a compartir, ¿no? A ver, para si quieren ustedes lo pueden hacer la prueba. En el cuadrito de mensajes. Y vemos el resultado, a ver. Aquí algo corto, pero con unos detalles necesarios tal vez para lo que es este tipo de correo electrónico, ¿no? Asunto, ¿no? Lamentamos los inconvenientes, ¿no? Le puesto un título incluso. Estimado, pequeños cuadros, ¿no? Donde vamos a completar tal vez ciertos datos necesarios. Nombre, cargo, nombre de empresa, teléfono, correo electrónico, ¿no? Todos los datos necesarios para enviar tal vez lo que es este correo electrónico, ¿no? De manera inmediata también, ¿no? Generamos este tipo de correos, en este caso. A ver, vamos a leer igual un poquito, a ver. Gracias por tomarse el tiempo de compartirnos sus comentarios, ¿no? Lamentamos sinceramente los inconvenientes que ha experimentado y comprendemos completamente su molestia. Dice, no queremos asegurarnos que en el nombre de la empresa indica, ¿no? Nos da, ¿no? Pequeños datos donde podemos modificar tal vez, ¿no? Ciertos datos para complementar mucho lo que es este documento, ¿no? Y así. Entonces nos damos cuenta de la importancia, ¿no? De ser bastante detallistas y específicos al momento de crear este tipo de instrucciones. Es que al utilizar, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Un prompt más detallado nos va a dar resultados mucho más exactos y mucho más enfocados tal vez a un tema en específico, ¿no? Incluso, ¿no? Como indica aquí, ¿no? Para un cliente molesto, ¿no? Le vamos a hablar de manera calmada y profesional, por ejemplo, ¿no? Crea una rutina de ejercicios de 20 minutos para principiantes, ¿no? Sin equipo para hacer en casa, ¿no? Aquí, por ejemplo, no estoy pidiendo que haga una rutina de ejercicios que se va a poder realizar en casa, ¿no? Entonces, obviamente no tenemos herramientas, no tenemos nada en saber cómo nos soluciona tal vez a ver esta consulta, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Estamos dando muchos detalles, ¿no? 20 minutos de rutina, por ejemplo, para principiantes, ¿no? Sin equipo en casa, sin equipo, mejor dicho, para hacer en casa, ¿no? Aquí nos empiezan a mostrar resultados, ¿no? Duración 20 minutos, sin equipo necesario, espacio reducido, calentamiento 30 minutos, marchar en el lugar, rotación de brazos, elevación de 3 minutos, dice, ¿no? De todo esto. Cada uno debe durar 30 segundos, dice, ¿no? 30 segundos para cada indicación que me está dando, ¿no? Cuerpo del ejercicio, ya y así sucesivamente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Al darle detalles bastante específicos, al crear ese tipo de prompts muy necesarios al momento de ir haciendo indicaciones, instrucciones, y también se dan cuenta, no tiene límite en cuanto a las peticiones que se puede realizar, ¿no? Le podemos pedir que cree un correo, ¿no? Que cree una historia, que escriba un poema, que haga una letra de canción, que cree un cuento, que cree una fábula, que cree, por ejemplo, una rutina de ejercicio, ¿no? Que me dé una lista de opciones, no sé, para hacer propagandas por internet, o sea, el tipo de información que se le puede consultar, ese tipo de herramientas no tiene límite, se podría decir, ¿no? Lo único que nos va a limitar al momento de crear ese tipo de consultas va a ser más que todo nuestro propio conocimiento, se podría decir, ¿no? Mientras más limitado sea lo que le pedimos, va a ser también, ¿no? Más limitado lo que nos va a presentar, ¿no? Pero le damos más instrucciones, ¿no? Crea una rutina de 20 minutos, ¿no? Incluso, ¿no? Nos da cuánto tiempo podemos hacer por cada ejercicio, ¿no? Bien detalladito aquí está, ¿no? En 15 minutos podemos hacer este tipo de ejercicios, ¿no? 2 minutos de enfriamiento, ¿no? Relajación y demás, ¿no? O sea, bien explicado, bien detallado para de esa manera nosotros poner en práctica, por ejemplo, ese tipo de instrucción que le estamos dando, ¿no? Como digo, no hay límite, ¿no? Del tema que ustedes quieran consultar, la idea que se les ocurra, simplemente, ¿no? Denle una consulta, denle una pregunta y van a ver cómo va a ir generando, ¿no?
De esa manera se puede crear ese tipo de instrucciones más específicas, ¿no? Con mucho más detalles, ¿no? Tercera forma de usar tal vez este tipo de prompts, ¿no? Prompts con roles, ¿no? Usas un personaje o un experto y le dices a la inteligencia artificial que actúe como alguien, ¿no? En este caso en específico, ¿no? Se le puede dar ese tipo de instrucciones al momento de que nosotros queremos tal vez, si bien como les digo, ¿no? Tiene un conocimiento bastante amplio ese tipo de inteligencias artificiales, pero si le damos, ¿no? Mucho más, en este caso un rol, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿no? Actúa como, a ver, por ejemplo, aquí en nuestro primer ejemplo, ¿no? Actúa como un chef profesional y sugiere una receta vegetariana fácil. O sea, al indicar, ¿no? Que actúe, ¿no? Que asuma lo que es la inteligencia artificial, que tome ese rol de ser un chef, se va a enfocar principalmente, ¿no? En esa idea y ya no nos va a mostrar tal vez algo bastante, un conocimiento, por así decirlo, no mezclado con otro tipo de ideas que tiene, ¿no? Sino lo que va a hacer es, se va a enfocar en ese tipo de rol, en este caso, por ejemplo, va a ser un chef, va a tomar en cuenta ese tipo de rol que tiene y me va a dar obviamente un mejor resultado, ¿no? A ver, le vamos a pedir que haga esto, copiamos, que a ver, les voy a compartir si ustedes quieren hacer la prueba de este prompt en lo que es el cuadro de mensajes. A ver qué nos da como resultado. Aún así, ¿no? Lo que estamos pidiéndole aquí tal vez no tiene muchos detalles, ¿no? Se podría mejorar tal vez este tipo de prompt, ¿no? Pero a ver, ¿no? Con la idea que le estamos presentando, ¿no? Que actúe como chef, como indicamos, ¿no? Tacos vegetarianos de garbanzos y aguacate nos indica, ¿no? 2 porciones, 4 tacos, 20 minutos de preparación, ¿no? Incluso, ¿no? Fíjense, nos da cuánto vamos a tardar, dice, ¿no? Nos indica, ¿no? La cantidad de ingredientes que necesitamos, bien detallado, ¿no? Cucharas, cucharillas, media cebolla, ¿no? ¿Se dan cuenta? Está tomando en cuenta este tipo de profesión, en este caso un chef, y sabe, ¿no? Que si voy a dar una receta necesito, ¿no? Especificar tal vez las cantidades, ¿no? Para que nos salga correctamente la receta, ¿no? Preparación, ¿no? Bien detalladito también, ¿no? Sazonar va en sartén, prepara pico de gallo, aguacate, montar los tacos, ¿no? Tip del chef, hasta un tip nos da, ¿no? Si tienes tiempo puedes hornear los garbanzos 12 minutos para hacerlos aún más crujientes, ¿no? Se ha tomado en este caso ese rol de ser un chef, tal vez por así decirlo, que en este caso va a enfocarse el conocimiento o la idea que nos está dando mucho más profesional, en este caso enfocado en esa profesión que sería chef tal vez, ¿no? Y de esa misma manera podemos decirle que actúe, ¿no? Como cualquier tipo de profesión, ¿no? Actúa como un abogado y dame una solución a un problema, ¿no? Obviamente para eso tal vez tendríamos que darle un pequeño texto donde haya leyes y demás para que de esa manera nos dé mejores resultados tal vez, ¿no? ¿Por qué? Porque tranquilamente nosotros, si bien pedimos cosas, también podemos, en este caso, por ejemplo, ¿no? Introducir un texto y que lo resuma, que lo analice, que posteriormente actúe como un profesor, digamos, y me dé como resultado, no sé, una clase de una explicación, ¿no? Tal vez de ese tema en específico y para presentar una clase tal vez, ¿no? Entonces, este tipo de prompts, donde en este caso le pedimos, ¿no? Que tome un rol, que actúe como en este caso, como un profesional de cualquier tipo de profesión, hacemos que los resultados sean mucho más enfocados en esa profesión, con mucho más detalles enfocados en ese tipo de rol o profesión que le estamos dando, y de esa manera mejoramos bastante los resultados, ¿no? Porque una cosa es preguntarle, ¿no? Que me dé un concepto y otra cosa es que me dé ese mismo concepto, pero tal vez visto de un lado de una profesión mucho más específica, ¿no? Y de esa manera también mejoramos lo que es el tipo de creación de ese tipo de consultas, en este caso los prompts detallados, en este caso con un rol, ¿no? Que viene a ser en este caso usar cualquier tipo de profesión, como indica, ¿no? Ya sea personaje o experto en un tema en específico, para que de esa manera nos dé lo que es este tipo de respuestas, ¿no? Otro, ¿no? Actúa como un diseño gráfico y dime cómo mejora mi logo, ¿no? Esto, por ejemplo, se puede utilizar cuando nosotros introducimos imágenes, ¿no? En la siguiente clase vamos a trabajar un poquito más con imágenes. Hoy día vamos a enfocarnos un poquito más en la parte de la creación correcta de prompts y para posteriormente ya empezar a generar nuestros documentos de manera más profesional, ¿no?
Esto, como les digo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Al momento de trabajar con imágenes se puede hacer, ¿no? Yo le presento mi diseño, por ejemplo, como indica aquí, actúa como un diseño gráfico y dame sugerencias, dice, ¿no? Y de esa manera va a analizar mi diseño que le envío, que le muestro, y me va a dar ese tipo de, en este caso, sugerencias, obviamente tomándolo como si fuera un profesional, en este caso de diseño gráfico, ¿no? Bien. Prompt con contexto más tarea, dice, ¿no? Primero damos información, luego le pides algo, ¿no? De la misma manera, aquí en este caso va a ser necesario, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, en la siguiente clase, donde nosotros, ¿no? Con un texto que le demos, le vamos a pedir que eso lo convierta en un documento de Word y también me ayuda con los títulos y demás para que posteriormente sea mucho más fácil la parte de edición de un documento y todo lo que se puede hacer, ¿no? Dentro de lo que es inteligencia artificial, ¿no? Pero como indica, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? En este primer prompt, aquí tienes el resumen de un proyecto, ¿no? Tenemos que copiar el texto o compartir el texto. Ahora creo un nombre creativo para presentarlo, por ejemplo, ¿no? Este es el guión de mi video, sugiere cómo mejorarlo para captar más información. En la creación de este tipo de prompts, lo que hacemos o lo que necesitamos, ¿no? Es tener ya un texto, ya o bien que lo hemos escrito, o bien que teníamos, o es un extracto del libro tal vez, para posteriormente pedirle que haga algún, ya sea por ejemplo un resumen, que analice ese texto y me dé, no sé, una lista de las ideas más esenciales de ese concepto tal vez. Pero de esa manera nosotros vamos a poder, en este caso, presentar un prompt con lo que es concepto, perdón, con un contexto y con una tarea tal vez que le podemos dar, ¿no? Esto lo vamos a poner en práctica también en la siguiente clase, porque ahí vamos a empezar a crear nuestros documentos ya directamente con lo que es Office. Así que de momento lo vamos a dejar pendiente tal vez lo que es el ejemplo o la aplicación, ¿no? de esa manera de hacer. Pero estamos viendo, ¿no? que se puede hacer este tipo de prompts tal vez. Prompt con formato deseado, ¿no? Pides una estructura específica de respuesta, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? Como la estructura de la creación, ¿no? Por ejemplo, dame, que en este caso sería el verbo, una tarea en específico, el tipo de formato que tiene que presentar y cómo lo tiene que presentar, ¿no? En una lista, en una tabla, en párrafo y demás, ¿no? De la misma forma, lo que estamos haciendo no es darle una instrucción, pero al darle una tarea específica, al darle el tipo de formato que quiero que me presente, ¿no? Al indicarle, ¿no? cómo lo va a presentar, hacemos que la presentación de ya sea el resumen que le estoy pidiendo, ya sea el concepto que le estoy pidiendo, también sea mucho más detallado. Y a veces, ¿no? Es muy diferente presentar tal vez un concepto en forma de párrafos en texto o presentar en una lista, ¿no? Que tal vez es más sencilla a veces de comprender, una tabla también, ¿no? Que es otra manera de presentar lo que es información, que me va a ayudar bastante a mejorar lo que es, ¿no? la manera de explicar ese tipo de información que tenemos tal vez, ¿no? A ver, hagamos este primer ejemplo, ¿no? Dame idea de negocio de una tabla con nombre, ¿no? Descripción y público objetivo. Ideas de negocios. Copiamos. Voy a compartir enseguida este prompt. A ver, aquí les voy a compartir si quieren utilizarlo para hacer la prueba. Y aquí está, ¿no? Dame ideas de negocio en una tabla con nombre, descripción y público objetivo. Y aquí está, ¿no? Tienda Express, el negocio, ¿no? Descripción, público objetivo. Entonces de esa manera bastante sencilla, ¿no? Dando en este caso mucho más detalles, que en este caso por ejemplo es dame ideas de negocio, ¿no? Ahí estoy pidiendo ideas. Pero no solo eso, ¿no? También estoy pidiendo que lo presente en una tabla. Pero también, aparte de eso, no estoy pidiendo que en esa tabla incluya en este caso 3 columnas, que vendría a ser, ¿no? El nombre, la descripción y el público objetivo. Entonces, ¿qué he hecho? Me creo una tabla con 4 columnas, perdón, con 3 columnas, especificando eso, ¿no? El nombre del negocio, la descripción de ese negocio y su público objetivo, ¿no? Aquí estamos pidiéndole en este caso la presentación de, en este caso, instrucciones, conceptos, ideas, pero de forma que, por ejemplo, en este caso una tabla lo va a resumir mucho mejor, ¿no? Nos presenta mucho mejor lo que es este tipo de ideas, ¿no?
Y con esto ya creado, estructurado directamente en forma de tabla, tranquilamente, ¿no? Lo llevo a Word y lo voy a poder empezar a editar, dar formato y todo eso, pero la parte de organizar, ¿no? Las columnas, la parte de poder acomodar en filas, columnas, celdas y todo eso, por ejemplo, de manera inmediata ha sido creado esto, ¿no? De la misma forma se podría hacer, ¿no? Un texto que le demos, lo podemos pedir que lo convierta en una tabla tal vez, ¿no? Todo ese tipo de ideas lo vamos a ver un poquito más adelante, pero si se dan cuenta, ¿no? Simplemente pidiéndole, en este caso, ideas, con qué tipo de tarea va a ser, el formato que tiene que presentar y con detalles en este caso, como por ejemplo en la descripción, el nombre y público objetivo, hacemos que nos presente un tipo de información bastante completa, ¿no? Bien, si se dan cuenta, el uso de ese tipo de instrucciones que son los prompts, hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Lo que hemos visto el día de hoy nos va a ayudar para, a partir de ahora, ¿no? Cualquier tipo de información que deseen consultar, cualquier tipo de idea que quieran crear, si bien lo usamos, ¿no? De una manera simple, como hemos visto el primero, nos va a dar un resultado, ¿no? Damos más detalles, el mismo resultado va a ser mucho más detallado, ¿no? Como indica. Especificarle que asuma un rol, por ejemplo, nos va a ayudar tal vez a que la idea, el concepto que le estamos pidiendo ya sea en este caso más enfocado a una profesión específica, ¿no? Y de esa manera es mucho más profesional en este caso, en el sentido de el rol que está tomando tal vez, ¿no? Utilizar, ¿no? Ya sea información o documentos que tengamos, ¿no? Tenemos imágenes si quiero que analice, tenemos extractos de libros, libros completos si queremos que resuma y todo eso se puede hacer, ¿no? En este caso sería presentándole la información o copiando la información para que ChatGPT lo analice, ¿no? Y dándole, especificándole también en este caso lo que es, ¿no? El tipo de formato, cómo quiero que me presente, en forma de lista, en forma de tabla, en forma de párrafos, cualquier tipo de formato que deseemos, ChatGPT lo va a poder crear y nos va a presentar un resultado bastante óptimo de acuerdo a lo que le pedimos nosotros, ¿no? Entonces, dan cuenta, hay varias maneras de crear instrucciones. Es muy importante antes de iniciar tal vez con cualquier tipo de consulta, ver o conocer, ¿no? Todas las formas que se puede hacer consultas, ¿no? Desde algunas más sencillas, algunas más específicas, y de esa manera nosotros vamos a poder mejorar bastante lo que viene a ser el uso de esta herramienta, ¿no? Entonces con esta pequeña instrucción y ya directamente, ¿no? Con el uso de la herramienta que es ChatGPT, estamos iniciando este curso y van a ver que a partir del día de hoy hasta el día viernes, que va a ser nuestra clase, ustedes tranquilamente van a poder utilizar esta herramienta. Pero este curso no está enfocado principalmente en el uso o la utilización de la herramienta que es ChatGPT Inteligencia Artificial, pero para crear documentos, ¿no? Entonces vamos a aprender a hacer resúmenes, vamos a aprender a hacer documentos bastante amplios, que vaya corrigiendo lo que es esta herramienta, que lo vaya mejorando, que le dé formatos de manera automática. Y todo obviamente para que al momento de utilizar ya sea una herramienta de procesador de textos como Word, hacer que cree fórmulas en Excel, hacer que cree de manera automática presentaciones con diapositivas en PowerPoint. Actualmente esta herramienta de lo que es ChatGPT ha crecido bastante, tiene bastante conocimiento y razonamiento que de manera automática puede hacer todo estas esto es el uso de estas herramientas, ¿no? Como es Word, Excel y PowerPoint, que si bien se tiene una base, tal vez no tienes un cierto conocimiento de estas herramientas, actualmente, ¿no? Con el uso de ese tipo de inteligencia artificial, el aprendizaje puede ser mucho más fácil o incluso, ¿no? Que ChatGPT puede solucionar algún problema en cuanto a la creación de una fórmula, en cuanto a la creación de una presentación, en la creación de un documento, lo haga en este caso de manera automática. Y obviamente lo importante, ¿no? Va a ser que nuestro conocimiento propio, en este caso la creación de la consulta, que es el prompt, la creación de ese tipo de preguntas, nosotros que les vamos a dar ese tipo de consultas, eso va a hacer que nuestros resultados sean mucho más óptimos, mucho más completos, ¿no? Entonces es importante conocer, ¿no? Cómo se debe estructurar las consultas, cómo se debe hacer ese tipo de preguntas, para que en su momento, cuando estemos empezando a utilizar ya para la creación de documentos de temas en específico, nosotros tengamos mejores resultados, ¿no?
Bien, hasta ahí tal vez tienen alguna consulta, alguna pregunta tal vez dentro de lo que es este curso. Como les digo, estamos empezando ya directamente. Y en la siguiente clase ya directamente van a ser pura ejemplos prácticos, ¿no? Del uso de esta herramienta que es el ChatGPT y que se va a implementar se va a complementar con lo que es, ¿no?, los documentos dentro de Word, Excel y PowerPoint. ¿Alguna duda, consulta que tengan tal vez? Bien, creo que de momento todo está claro. Si tal vez el día de hoy ustedes han podido tener acceso a lo que es el ChatGPT, ya sea en su celular o en su computadora, vayan practicándolo. Les voy a compartir tal vez lo que es nuestro dispositivos para que hagan la prueba, ¿no? Algunos prompts que tenemos aquí de ejemplo y para que vayan viendo, ¿no?, lo que es en este caso, cómo se va a ir estructurando estas preguntas, ¿no? Y a partir de ustedes, ¿no?, cualquier tipo de idea, consulta que tengan, simplemente vayan intentando crear, ¿no?, sus preguntas, ¿no?, tomando en cuenta de la estructura de los prompts, ¿no?, que hemos visto el día de hoy. En esta siguiente clase ya directamente, ¿no?, vamos a empezar a generar documentos, creación, corrección y demás de lo que es de los documentos que tengamos, ¿no? Y cualquier tipo de consulta que tengan, obviamente, para la siguiente clase pueden ir viendo también, ¿no?, algo que han deseado hacer dentro de lo que es algún documento en algún momento y no han podido, o que han deseado complementar, lo vamos a ir viendo tal vez directamente, ¿no?, en el curso, ¿no?, ya sea alguna consulta que tengan ustedes o directamente, ¿no?, todo el material que vamos a ir viendo, ¿no? Bien, entonces reiterarles la bienvenida a este curso de inteligencia artificial enfocado en lo que son la creación, corrección o la aplicación de el uso, ¿no?, en documentos dentro de lo que es Word, Excel y PowerPoint, que estamos iniciando el día de hoy, ¿no? Bienvenidos al curso. Este curso también está siendo grabado, ¿no?, para que posteriormente lo puedan volver a ver en caso que sea necesario, para que de esa manera, ¿no?, puedan repetir tal vez lo que hemos ido viendo. Y cualquier otra duda, consulta que tengan, también tenemos el grupo de WhatsApp, ¿no?, que todavía está habilitado para que ustedes puedan ir consultando, ¿no?, cualquier otra duda que tengan al momento de ir poniendo en práctica, ¿no? Así que si de momento tal vez no tienen lo que es el acceso a ChatGPT en lo que es su computadora o su celular, como les digo, ¿no?, ya les he enviado dos videitos para que puedan, ¿no?, acceder a lo que es esta herramienta, para que de esa manera en la siguiente clase, como os digo, ¿no?, va a ser ya más práctica en todo tipo de ejemplos de creación de documentos y ustedes de manera inmediata también lo vayan practicando, ¿no? Entonces, si todavía no tienen acceso, por favor hasta el día miércoles vayan poniéndose, vayan suscribiéndose a la herramienta, vayan instalándose lo que es en el celular y demás, para que de esa manera ustedes ya pongan en práctica, ¿no?, lo que vamos a ir viendo, ¿no? Bienvenidos al curso de inteligencia artificial. Volverles a reiterar, ¿no?, la bienvenida y indicarles que a partir del día de hoy hasta el día viernes vamos a ver bastante conocimientos en la creación de documentos dentro de lo que es Word, Excel y PowerPoint, ¿no? Mi nombre es el docente Freddy García González y cualquier duda que tenga me pueden escribir en el grupo de WhatsApp, ¿no? Si no hay ninguna otra consulta que tengan en este momento, simplemente no pongan en práctica lo que hemos ido viendo y nos veríamos directamente en la siguiente clase, que es el día miércoles, ¿no? Que tengan un buen resto de jornada y nos veríamos directamente el día miércoles, ¿no? Vayan practicando, vayan viendo lo que hemos visto el día de hoy y el día miércoles tal vez alguna consulta que tengan para que de esa manera vayamos resolviendo ciertas dudas que tengan. Y también vamos a ir practicando ya directamente, ¿no?, con la creación de documentos y combinando, ¿no?, la inteligencia artificial con estas herramientas que son Word, Excel y PowerPoint. Que tengan un buen resto de jornada y nos veríamos directamente el día miércoles. Hasta luego.